Se viene una mini reforma pensional a la reforma pensional aprobada 4 semanas antes. Traducción. Lo que aprobaron en la sesión parlamentaria tan controvertida el viernes, claro, lo hicieron un poquito a las carreras para salvarla, lo van a intentar corregir en otro proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura. ¿Qué es lo que van a intentar corregir? Traducción de lo de Fuelantala, Ricardo. No, pues imagínese usted. Es que mire lo difícil que ha sido este trámite y lo que tuvo que comprometer el gobierno para que pudiera salir adelante. En el Senado, en la plenaria, les faltaba un voto, porque no tenían el quórum para que aprobaran la reforma. O sea, la reforma casi se cae por ese voto. Senado. Richard Fuelantala, senador indígena, estaba afuera del recinto en ese momento en el Senado. ¿Lo convencen? Llegan Alexander López y Luis Fernando Velasco y no sé si Gloria Ramírez y le dicen, por favor, necesitamos su voto para que se apruebe la reforma pensional. Y meten el artículo Fuelantala. Fuelantala dice, yo solamente entro si ustedes se comprometen, señores gobierno, a que admiten esta proposición que ayer desconoció aquí el doctor Dusan, que indica que los colombianos de las comunidades indígenas, afro, campesinos y rom, cerca de 20 millones de colombianos, van a tener unas condiciones de jubilación mucho menores que las de los demás colombianos. Un régimen especial por cuenta de que según el DANE tienen una expectativa de vida mucho menor. Todos sabemos. Sin saber cuánto costaba el tema. Antes. Porque exacto, no hay estudio de impacto fiscal, no hay estudio ni dónde saldrá de lo la que plata. significa eso. Y le dijeron, sí, cuenta con eso. Pero eso suena justo, ¿no? Sí, pero suena justo que personas que tengan menos expectativa de vida. Suena justo, pero ¿cuánto vale? Pero realizable. Se estudió, se analizó, nadie lo estudió ni lo analizó. A última hora le dijeron, hágale, sí, venga, lo subimos al bus. Haga usted, lo aprobaron. Haga usted la fila en Excel, ármese de todo de todo a usted lo que le parece bien. 200 billones de pesos para la educación. La ley Fuelantala, que los pensionados, que los negros indígenas se pensionen, todo eso es a perfecto. los 55 años, y campesinos, todo eso es afros, indígenas y campesinos. Todo eso es perfecto. Sí, no es. Pero lo voy a ver a usted, Padre Linero, quejándose de los efectos de las 10.000 reformas tributarias, 10.000 que se necesitan para pagar todo esto. Sí, pero entonces usted piense también a la justicia que puede haber detrás. Bueno, pero ya nos dijeron que eso con una ley, con un decreto se va a cambiar. Sí, le van a poner conejo. Claro, pero mire el conejo. Ya dijeron que le van a poner conejo. Es decir, a él le prometen una cosa para llevarlo engañado a votar la reforma. Y cuando se ven con el agua al cuello, entonces, la Cámara ya estaba modulando ese artículo porque de hecho, es impagable. No apareció el artículo en el texto de Cámara. Como tuvieron que a última hora sacar la carta del proyecto de Senado para que no se les hundiera en Cámara, hicieron la jugadita que es tan controvertida, entonces les quedó vivo el Frankenstein que le prometieron y el conejo que le pretendían hacer desde el comienzo a Fuelantala. Pero se lo van a hacer. Lo van a hacer. La entrevista es, esta es la legalización del conejo que le van a hacer a Richard Fuelantala de los campesinos. Es la confesión. Dicho que le van a hacer, Aurelio, estoy de acuerdo con usted que le van a hacer conejo a Fuelantala. Me parece muy bien que le hagan conejo a Fuelantala. Es que el gobierno se está dando cuenta que eso era imposible de pagar, Aurelio. No, claro, pero entonces ¿para qué lo prometieron? Me parece muy mal. De acuerdo, lo prometieron porque necesitaban el voto de Fuelantala. Sí, pero eso no es leal. Sí, ¿y qué es mejor? ¿Traicionar a Fuelantala o no tener lo mejor era pagar? Discutir el texto en Cámara. Ya lo habían tumbado. ¿Sabe lo peor? Que a Fuelantala se lo habían advertido. J.P. Hernández se lo dijo, Néstor, y se lo restregó, si me permite la expresión, Néstor, en un video diciéndole eso era imposible, porque ahora el senador Fuelantala dice es una traición a las comunidades indígenas. Era imposible. ¿De qué tamaño es el imposible? Néstor, no se sabe. No hay estudio de impacto fiscal para saber en qué momento se van a pensionar 20 millones de personas que tendrían un régimen pensional diferente, por supuesto, con un costo enorme en Colombia. Escucho, Aurelio. Sí, estamos frente a un gobierno que aplica para sus trámites legislativos la ley de don Juan Tenorio, ¿no? ¿Se acuerda cómo era la ley de don Juan Tenorio? A ver, explíqueme la ley de Juan Tenorio. Juan Tenorio, sí, que prometía, pero después de haber disfrutado, no cumplía lo prometido, ¿cierto? ¿Se acuerda? Esa es la ley de don Juan Tenorio, puede leerla ahí en la novela respectiva. Pero esa es la misma definición del estupro. Es que el estupro.
Bueno, entonces la verdad prometer es que, para meter y después de metido no cumplir lo prometido. Gracias, Ricardo, por la ayuda de memoria. Le agradezco mucho por su ayuda poética. Pero es que un gobierno no puede hacer eso. Un gobierno no puede hacer eso, Néstor. Un gobierno no puede hacer eso. Aurelio, lo han hecho. Es decir, lo que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco. Sí, le van a hacer conejo a Fuenlantala. Pero que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco. Perdón, para terminar, Néstor. Es un hombre joven. Lo que acabamos de oír de Luis Fernando Velasco es lo más poco serio que yo he oído en política. Y entonces ahora nos sale con el cuentazo de que van a modular a Fuenlantala. Sí, Aurelio, usted lo tiene van a razón. conigiar. Le van a hacer conejo a Fuenlantala. Juan Tenorio de la política. A partir dicho de que hoy le van a hacer conejo a Fuenlantala, usted pregúntese, Aurelio, ¿usted está dispuesto a pagar cuánto vale el conejo? ¿Cuánto vale si el gobierno decidiera cumplir, Víctor, usted que es el de las cifras, cumplir con el régimen especial de pensión para negros, indígenas, y hay padre termina metido? Es que el problema... Campesinos también. ¿Quién no es negro, quién no es campesino, quién no es indígena en Colombia? Es probable que eso termine en una propuesta dirigida solo a las comunidades indígenas, ¿no? Que se estima que son algo así como 2 millones de personas en Colombia, pero es que no o algo así. Porque No por eso, pero como el doctor Velasco está proponiendo... Carita de chipchas, a ver si no somos indígenas y no merecemos pensionarnos. Por ejemplo, con un Linero régimen pedir la pensión por afro. Sí. Pero eso hay una manera hay maneras de determinar, y es probable que eso se pueda lograr, digamos, un régimen especial de pensión o de protección en la vejez a las comunidades indígenas. No se estudió, no se sabe cuánto vale. No, de acuerdo. Estoy de acuerdo que el artículo quedó pésimamente escrito, pues porque fue escrito a las volandas, en un pasillo, y además, pues cada uno le iba metiendo cosas y terminó la mitad de la población colombiana en el artículo. Eso está mal escrito, pero se puede corregir. Y como dice el padre Linero, seguramente hay un principio de justicia en relación con unas poblaciones que no están en las mismas condiciones que otras, que deberían tener, por lo tanto, un régimen especial de protección a la vejez. Eso se puede corregir, si se quiere corregir. Pero ahora, si se quiere conseguir, se quiere coger como disculpa para darle palo a la reforma pensional, también se puede, todo se puede. Lo que acaba de decir el ministro es que van a presentar otra pequeña reforma para corregir lo que salió mal de la reforma para matizar pensional. eso el ministro lo que está haciendo es un demócrata que le está oyendo a ustedes las críticas al artículo de Fuenlantala y está diciendo efectivamente eso lo tenemos que matizar, lo tenemos que corregir, y le dan palo también por eso. Le dan palo porque les oye las críticas y les dice que la van a corregir, Héctor, y entonces lo vuelven la caricatura de la reformita de la reformita de la reforma. Le voy a sugerir que escuche lo que yo estoy diciendo. Yo estoy oyendo con mucha atención. Le estoy diciendo, Héctor, que afortunadamente le van a hacer conejo a Fuenlantala. Y afortunadamente van a corregir lo del impuesto a las pensiones. Y lo que, mire, yo reconozco la amabilidad del ministro siempre para responder las entrevistas. Es un caballero, sin duda. Pero creo que hoy lo que hizo fue confesar que la reforma quedó mal hecha y que hay que corregirla, y cuando algo queda mal hecha, además debilita la defensa en la Corte Constitucional, sí. porque por exceso de amabilidad y de sinceridad, lo que él está reconociendo es que hay unos errores crasos que ameritan un nuevo proyecto de ley con lo tortuoso que fue este. Imagínese usted admitir que quedó tan mal hecha que no lleva ni siquiera la sanción presidencial todavía y hay que enmendarla con otra ley. O sea, me parece... Y ya tienen una ley preparada. Sí, me parece... Néstor, en el día de hoy... El ministro anuncia una ley, yo no sé si le van a poner ley de corrección, si van a poner segunda ley reforma. Con un tercer tema que hoy no nos dijo, ¿no? La ley Fuenlantala hoy es el día... Hoy es el día de hoy es el día de Poncio Pilatos Jaramillo y Juan Tenorio Velasco. Con esa Néstor, me voy hoy de este programa. Hay un artículo... No sé si los ministros se van a sentir ofendidos con usted, sospecho que sí, don Aurelio. Néstor, son las 8:59 hay un artículo minutos, señor Luis Ernesto, mucho más delicado que el de Fuenlantala, que poca atención ha suscitado. El artículo 36 de la reforma, que es el que establece cuáles son los criterios para que una mujer pueda compensar semanas cuando tiene hijos, que tiene todo el sentido y es una medida adecuada, que pueda compensar 50 semanas por cada hijo, fruto de una proposición del
del senador Honorio en el Centro Democrático, Honorio en el Senado. Enríquez, del uribismo. Exacto, Honorio Enríquez quedó que cuando una mujer podía tener tenía hasta 3 hijos, quedaba entonces en 850 semanas. Esto de facto, Néstor, quiere decir que, y esto sí es un error grave, se pasa de 1.300 semanas, que es lo que tienen que cotizar hombres y mujeres, en el caso de mujeres con hijos, a 1.000 semanas, porque una mujer si tiene 3 hijos y quedan 850 semanas, eso quiere decir que realmente de facto este error, que no es un error tipográfico, yo no sé cómo fue que finalmente se aprobó. Recuerdo incluso que la ministra en ese debate dejó constancia que eso no era viable y que era de los temas eso que ya no estaba en la Cámara. Eso se estaba corrigiendo en la Cámara. Claro, se estaba corrigiendo en la Cámara, pero estamos hablando, digamos, si nos preocupa el hueco fiscal que implica y digamos la desfinanciación que implica el artículo de Fuelantala, pues díganme que para todas las mujeres del país reduce casi 300 semanas de facto. Entonces claramente ese es fruto del afán, no queda sino el cansancio, como dice por ahí. Es que usted métase a decir, ¿qué es mejor, que una mujer se pensione con 1.300 o con 850? Todo el mundo le va a decir, qué bueno, 850. Claro, pero es que es insostenible eso vale un dineral de plata. Pero recuerden que la Corte Constitucional dio la orden de rebajar el número de semanas de cotización. Sí, pero ya con las mujeres, 1.000, ¿no? Héctor, con las 1.000 se creaba, con las 1.000 semanas se creaba ese factor diferencial. Estoy de acuerdo, pero esto no es que un chambón se lo inventó, sino la Corte Constitucional de Colombia. Esto es adicional a lo de la Corte. En una semana que además, a lo de la Corte. en una sentencia que además aplaudimos aquí durante media hora cuando la expidieron, porque era un reconocimiento a las condiciones distintas de la mujer. Sí, claro, pero ese factor diferencial quedaba en 1.000 semanas mujeres y 1.300 hombres. Reconozca, pero no tanto, reconózcale, es que lo que dijo la Corte hay que reconocer, pero eso no puede seguir bajando. Pero frescos que ya viene la reforma de la reforma, entonces ahí pueden caber también el artículo de Honorio Enríquez. Estamos en el capítulo. Pero Héctor, para precisar, esto no es para adoptar lo de la Corte. No. Y es que lo de la Corte dice, sí, reconozcan que cuando una mujer está en su periodo de maternidad y demás, pues no puede trabajar, no puede seguir cotizando y compénselo. ¿Eso qué hubiera pasado? Que entonces las mujeres que tienen 1.300 semanas queden en 1.150. Sí. Pero si tú lees el artículo 36, cualquier colombiano lee el artículo 36, no quedó en 1.150 semanas. Cuando tiene hijos, quedó en 850. Entonces, de facto, se bajan 300 semanas. Es que eso es un hueco muy grande. Y la misma ministra reconoció en ese momento que había un error por la propuesta del senador del Centro Democrático que debía enmendarse. La Corte, lo que dice Paola, creo son 1.000 semanas, ¿verdad? Sí. Para el año 2036, que equivale, claro, sí, a una disminución paulatina de 25 semanas por año, pero esta reforma le suma el adicional de las 50 semanas por cada hijo hasta un máximo de 3. Luego, efectivamente, hay mujeres que tengan tripleta de hijos que pueden quedar con 800 semanas apenas. Usted bueno, yo ya no estoy en el régimen de transición, por fortuna no, pero sí quien tenga más de 3 hijos por lo menos tiene la posibilidad. ¿Por qué no está en el régimen de transición? Porque ya he cotizado más de 1.000 semanas, más de 900 semanas en realidad. Bueno, por eso, pero con los 18 niños que usted tiene en casa, a usted le hubiera podido servir. Yo sería feliz, con claro. Con 150 semanas se hubiera pensionado. Correcto. 9 de la mañana. Pero le quiero decir una cosa, sabe que no me preocupa de esta reforma tanto que se caiga por el tema del principio de publicidad. Yo creo que este no va a ser el rollo en la Corte, porque a diferencia de la ley de financiamiento, que fue de una noche a otra, el día anterior la había votado el Senado, luego la Cámara, aquí pasaron 2 meses. Es que esto se aprobó en Senado el 27 de abril. Eso no me preocupa, Néstor, me preocupa sí estas dos cosas de fondo que estamos hablando y no lo de forma. Lo de fondo es que, pues efectivamente que estamos hablando de una cosa que discrimina al 50% de la población con lo de las preferencias para pensionarse antes para los indígenas, afros, campesinos, en fin. Y me preocupa también el otro tema y es de los impuestos. ¿Cómo así que en una reforma pensional se van poniendo impuestos que es de resorte exclusivo de un proyecto? No hay impuestos, no sigamos confundiendo a la gente con eso. No sigamos confundiendo a la gente con eso. No hay como quedó redactado, quedó rarísimo. No, quedó rarísimo, pero no tiene ese propósito, para no confundir a la gente. A la gente digámosle que la reforma no tiene el propósito de imponerle impuestos a las pensiones. Lo dice el ministro del Interior. No sea más papista que el Papa Héctor, porque acaba de anunciar. No, ha sido el día de las defensas memorables. El representante defendiendo al ministro de Salud, diciendo que usurpó funciones. Lo que estoy es defendiendo a los oyentes para que tengan una información precisa. Defendiendo la reforma pensional, diciendo que hay que hacer otra. A los oyentes pongámonos de acuerdo, permítame decirle esto. El ministro, a ver si estamos de acuerdo, el ministro acaba de anunciar una nueva ley o un intento de ley, un proyecto de ley
para corregir lo que salió dudoso o mal en la reforma pensional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y uno de los temas que mencionó, de los temas que mencionó es el tema tributario de las pensiones. Claro, porque hay unas personas que dicen que la ley le impone el gobierno reconoce que hay unas dudas sobre el gobierno el tema tributario. Para evitar una interpretación de esa naturaleza, pues le parece bien precisar que no, porque no tiene ese, propósito. Gobierno, pero digámosle a los oyentes con claridad y con tranquilidad, las pensiones no tienen impuestos ni van a tener con la reforma, ni sin la reforma, ni mejorada, ni no mejorada, etcétera. Eso es lo que va a intentar el gobierno con un proyecto de ley, porque no es suficientemente claro en el texto que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Pero además, explicación no pedida, acusación manifiesta. Cuando uno tiene que hacer una ley para aclarar es porque acepta que se está hablando de impuestos, porque puede haber y que hay confusión, claro. Este es el tema. No, pero las pensiones ya pagan impuestos, Néstor. Las pensiones ya pagan impuestos. Cuando usted tiene distintos ingresos, trabajo, un arriendo, más lo que pensión, paga pensión, lo que paga impuesto es su renta, no la pensión. No, la pensión, Néstor, en la reforma tributaria del 2022 quedó eso claro. Si usted es un pensionado como Riveros, que además recibe por honorarios de abogado, otra plata, no le hagan las cuentas a Riveros y yo no se las hago a usted, Aurelio. Y todo, no, pues siquiera con las mías, nos suman todos los ingresos y nos cobran. Lo nuevo aquí en esta reforma pensional es que a los que viven solamente de la pensión les aplican el impuesto. Eso es lo nuevo. Claro. Y es lo más grave, además, es lo más feo. Porque a quienes viven solamente de la pensión sí le aplican el impuesto. Este es el tema de las VT y que estaba anual y que se puede interpretar que quedó como ingresos mensuales y allí es donde se podría cobrar. A partir de las 1000 VTs estarán grabadas solo en la parte que exceda las 1000 VTs, pero no dicen qué periodo de tiempo. Entonces los tributaristas dicen, eso es en un año, eso significa pensiones a partir de 3.600.000 pesos deberán entrar a esas tablas de declaraciones de renta y por eso el gobierno está afanado y quiso corregirlo en el texto que llevó a Cámara de Representantes. Ahí se metió la palabra mensual, pero pues ese texto fue el que no se aprobó y ahora se enmendaría con esta nueva mini reforma pensional. La buena noticia es que el gobierno piensa aclarar lo que quedó dudoso. La mala noticia es que hay muchas dudas todavía de ese texto aprobado. Son las 9 de la mañana, 7 minutos en Blue Radio.